8:30 de la mañana en todo el país y no nos olvidamos de la pandemia, del coronavirus, en una semana con algo más de alivio, por lo menos en cuanto a los números que seguimos todos los santos días, pero con la tensión porque el número de fallecidos realmente se puso complejo, con números más altos que la semana anterior, pero menos contagios, y esto es importante, y ayer menos positividad. Vamos a hablar con Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bien, un gusto saludarte. ¿Una semana más aliviada o el número de muertes complicó el escenario para cerrar el balance, por lo menos, aunque nos falta el reporte hoy de las 5? Esta semana viene con descenso de los casos y viene también con la correlación que para mí es más importante, que ha dejado de aumentar el porcentaje de camas ocupadas en terapia intensiva. El número de fallecimientos lamentablemente está aumentando en todo el país, pero en verdad este es el dato lógico luego del aumento de los casos y luego del aumento de las internaciones. Esto es lo que siempre sucede. La diferencia es que nosotros ahora estamos teniendo hasta el momento la semana que más en la provincia de Buenos Aires más cantidad de fallecidos contabilizamos, está un poco por debajo de 200, y en el momento de mayor cantidad de casos, que fue en la segunda ola, llegamos a tener casi 2.000. Claro. Entonces, aún a pesar de tener más de 4 veces la cantidad de casos de antes, tenemos 10 veces menos de fallecidos. Eso es la diferencia notable que han hecho las vacunas en este epidemia. Sí, sin duda. Y tenemos, además, yo lo marco siempre, porque viste que hay toda una historia, que hay periodistas, que estamos con los laboratorios, y siempre se generan este tipo de idioteces infundadas, pero la vacuna acá fue fundamental, porque Omicron sin vacuna hubiera sido un desastre. Si íbamos a la vieja etapa, los que tuvimos COVID en la época que no había vacuna, con esta ola brutal y lo contagioso que fue esta cepa, aún para algunos mucho más leve, yo creo que sin vacuna hubiese sido un desastre esto, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos viendo 36 veces la diferencia de mortalidad entre el vacunado y el no vacunado. Estos son los últimos números en la provincia de Buenos Aires, con lo cual esto que yo decía recién se hubiera neutralizado. Habíamos tenido la misma letalidad o más que la que teníamos antes, y a esta cantidad de casos hubiera sido una tragedia absoluta hace ya muchas semanas. Pero además se ve en algunos lugares del hemisferio norte, algunos lugares de Estados Unidos con baja tasa de vacunación, que están teniendo en este momento el récord máximo de fallecidos diarios. Así que sin duda no es la variante, que tiene condiciones de ser más contagiosa y un poco más leve, pero no es eso lo que ha hecho que aún a pesar de la enorme cantidad de casos y que hay fallecidos claramente, no lleguemos a esos niveles que saturan el sistema de salud y que pongan en riesgo el funcionamiento general de la sociedad. Es por la vacuna, que ha sido tremendamente eficaz. Estamos hablando con Nicolás Crepla, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, acá con Mariana Contartesi. Nicolás, los cambios de ayer, los testeos a mayores de 60 y embarazadas, ¿es para descomprimir el sistema de testeo? ¿O qué es lo que se modifica? Porque en definitiva, el número de positivos va a permanecer alto porque alguna persona, por estar precisamente con algún contagiado, va a ser como para la provincia positivo y se va a registrar como positivo. Sí, totalmente. Esta es una decisión que se tomó técnicamente la semana pasada a nivel nacional. Primero hubo una reunión de todos los directores de epidemiología de todo el país y luego de todos los ministros, y decidimos en todo el país aplicar esto. Pasa que nosotros lo explicamos para que la comunidad lo sepa y después se entiende que es en la provincia, pero en verdad es el planteo del Consejo Federal de Salud. Y tiene que ver con que cuando hay una incidencia tan alta de casos, hay tantos casos en la población, se amplía el criterio de contacto estrecho, básicamente. Por esa misma razón también hemos dejado de aislar los contactos estrechos directamente, porque todos de alguna manera terminamos siendo contactos estrechos en la vida cotidiana, con tanta circulación, tanta actividad que tenemos todos de ir a tantos lugares y tantos casos. Entonces, en ese contexto, tener síntomas en esta enorme circulación de casos tiene tanta fidelidad, los síntomas típicos del COVID, tanta sensibilidad y especificidad, se llama así técnicamente, que incluso nos da información más fiel que el test. Entonces, utilizamos este criterio en este momento de tanta incidencia. Cuando baje la incidencia de casos y aparezcan otras enfermedades que ocupen en la clínica, podemos volver a cambiar el criterio y utilizar de vuelta el testeo. Pero en este caso es más fiel el uso de la clínica, da mejor información, y eso nos permite que incluso se ramifique mucho más. Todos los centros de salud, pero incluso los consultorios privados,
todos pueden hacer el diagnóstico en este momento. Y se puede informar en la misma plataforma, y de hecho se puede hacer por telemedicina. En la provincia de Buenos Aires, con el 148, se puede estar el equipo de telemedicina y se puede hacer el reporte también de los casos. Así que no bajaría el reporte de casos, lo que hasta incluso podría ser más sensible que antes. Claro. Pero por eso tampoco el manejo de la enfermedad depende de los casos, hoy depende de la internación, porque hablábamos de este hiato enorme, esta diferencia que hay entre la cantidad de casos que ha aumentado tantísimo, pero que no ha aumentado tantísimo la cantidad de internaciones. Sí. Ahora, Nicolás, buen día. Me da la sensación de que vamos a ir lentamente a que el COVID sea tomado como una gripe, porque digo, si ya no se hisopa al resto de la población, como señalaba, si se lo considera positivo, es como cuando pasan las epidemias de gripe o los casos muy fuertes de gripe, como cuando empiezan en marzo, por ejemplo, con el otoño. Digo, ¿vamos a eso? Es cierto que todas las epidemias, pasó con gripe, con cólera, con cualquier otra, tienen un manejo parecido. En primera instancia se hace mucho diagnóstico, luego se montan lo que se llaman unidades centinelas, es decir, nosotros tenemos equipos de vigilancia, a ver cuál es la prevalencia, cuántas de las enfermedades respiratorias que aparecen son por coronavirus y cuántos por otras. Eso es un estudio epidemiológico que se hace en distintos territorios para tener una información, y se reserva el testeo virológico para los casos en los cuales haya alguna duda. Eso es lo que se hace con todas las epidemias, y también si la mortalidad se mantiene de esta manera y si las vacunas siguen manteniendo la eficacia que sostienen hasta este momento, es posible que de a poco a nivel mundial la epidemia se vaya convirtiendo en algo en lo cual estamos más acostumbrados a transitar y utilizamos las herramientas habituales, lo cual después de 2 años es bastante razonable, porque ha caído, al menos en sus territorios, fuertemente la mortalidad. Pero también hay que tener presente que no terminó la pandemia y que esto puede cambiar. Y nosotros las decisiones que tomamos no las escribimos en piedra, las analizamos todos los días estamos trabajando en análisis y toma de decisiones, y todas las semanas nos reunimos todos los ministros para ver para dónde evolucionamos. Entonces, me parece que hay que tener paciencia, escuchar a las autoridades y entender por qué tomamos las decisiones. La verdad que esta fue una decisión unánime, se tomó por todos los ministros, y luego lo presenté yo ante todos los secretarios de salud de la provincia de Buenos Aires, y también fue acompañado unánimemente. Terceras dosis en provincia de Buenos Aires, ¿cómo está la situación? Porque en otras provincias argentinas les está costando que la gente vaya a aplicarse la tercera dosis. Sí, nosotros venimos bien, tenemos ahora vacuna libre, ya veníamos en primera y segunda dosis para toda la población, en tercera abrimos ahora libre para mayores de 50 años, trabajadores de la salud, la seguridad y la educación, incluso de manera federal, así que gente de otras provincias que esté, por ejemplo, veraneando en la costa, puede vacunarse en la provincia de Buenos Aires. Y así estamos aplicando más de 90.000 vacunas diarias de terceras dosis o de dosis de refuerzo, y también estamos aplicando bastantes primeras y segundas dosis, estamos cerca de 150.000 por día, y eso también, el pase sanitario está ayudando a que podamos también iniciar el esquema de vacunación en gente que aún no lo tiene. O sea, hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿cuánta gente tiene el esquema completo, las 2 dosis? 2 dosis, el 80%, 79,6% de la población, son 13,5 millones más o menos. ¿El pase vos decís que ayuda a convencer? Bueno, sucede. Yo que recorro mucho los vacunatorios y voy y hablo en las colas con la gente que está por la primera dosis y le pregunto por qué recién ahora, después de un año. Algunos me dicen que tenían dudas, algunos que les da miedo el aumento de los casos, y muchos que el pase sanitario que quisieran hacer cosas que no pudieron, entonces decidieron vacunarse y listo. Sí, lo persuade a tener que hacerlo. ¿Sostenés que hay que mantener la obligatoriedad de la vacuna? Porque no todos piensan lo mismo. Para mí no es un caos que haya distintas opiniones, pero me gusta preguntarle a todos cuál es el motivo para defender una idea. ¿Vos sostenés esto? Sí, yo tampoco me parece, eso está muy bien lo que planteas, no me parece un caos que haya distintas opiniones, y justamente eso es lo que yo planteo. A mí me parece que desde el punto de vista sanitario, estas vacunas, todas las que tenemos en nuestro país, han mostrado seguridad, han mostrado una tremenda eficacia, en un contexto de enfermedad que circula mucho y que produce muchos casos graves. Así que están las condiciones sanitarias dadas para que la vacuna sea una vacuna obligatoria. Hay otras vacunas obligatorias que tienen menos impacto sanitario, digamos, en términos de prevenir enfermedades, quizás porque como han logrado prevenir enfermedades, entonces no se observan los daños que sucederían si no estuvieran. Así que yo creo que están las condiciones dadas para hacerlo. Pero también creo que, dado esto que planteas vos, hay muchas opiniones, me parece que es una discusión que debe darse en el seno de la democracia, y eso es
el Parlamento. Creo que si distintas fuerzas políticas plantean sus opiniones, traen sus expertos, todos podemos discutirlo. Si no se aplica la vacuna obligatoria en nuestro país, igual en la provincia de Buenos Aires estamos cerca del 92% de la población que se ha vacunado, es decir, tenemos niveles que son récord a nivel mundial. Pero me parece que esto puede seguir un tiempo más, esta pandemia, aunque sea más solapada, más acomodadamente dentro de nuestra forma de vida habitual, pero que seguiremos necesitando vacunar a la población y hay que ayudarlos de todas las maneras posibles. Hoy, por ejemplo, que tengamos el 50% de los niños de menores de 11 años que no han culminado su esquema de vacunación, es un potencial peligro para el inicio de las clases. Claro. Entonces, Hay que trabajar ahí, ¿no? Ayudarían. Claro. Estamos trabajando ahí, pero bueno, el año pasado fuimos a más de 800 escuelas y vacunamos a más de 100.000 chicos en el vacuna en las escuelas. Este año, cuando comiencen, pasa que todo enero y diciembre, diciembre muy poco, enero y febrero tampoco tenemos la posibilidad de vacunar a los chicos en las escuelas. Vamos a hacer igual toda una estrategia de pedirle a las madres y padres que lleven a los chicos a la escuela, pero tendremos menos nivel de captura de lo que haremos seguramente a partir de marzo con los niños en las clases, pero ahí ya habrá también condiciones de contagio mayores, entonces hay que ayudar a que todo el mundo vaya y se vacune. Si fuera obligatorio sería más rápido, sin ninguna duda, pero bueno, tampoco es indispensable, yo creo que el debate es importante darlo de todas maneras. Claro, pero en ese caso, ¿podría poner en riesgo el inicio de clases para marzo si no se supera este porcentaje 50, de ¿no? vacunación? No, yo no creo que ponga en riesgo el inicio de clases, lo que yo creo que va a poner en riesgo la permanencia de ciertos chicos en el aula, porque el protocolo que tenemos es que los no vacunados, ante ser contacto estrecho, tienen que hacer aislamiento en sus casas. Acuérdense que el protocolo dice que los vacunados no tienen que hacer aislamiento. Entonces, ahí se pone una dificultad y vamos a tener muchos chicos que se contagien en el aula y algunos que tengan que irse a su casa a hacer aislamiento de contacto estrecho y otros que no. ¿Y los docentes en la provincia qué porcentaje están vacunados? No, altísimo. Porcentaje muy alto, más del 90% ahí del esquema completo. Ahí estamos bien. Y ahora le ofrecemos la tercera dosis, así que todos tienen que llegar a clases completamente vacunados. Eso está bueno. La última para despedirnos. Da la impresión, como siempre, que en marzo arranca todo y arranca formalmente el año. Para la señora, el señor, el oyente que está escuchando, ¿qué estás viendo para marzo como especialista ya en este tema y ministro de Salud? Bueno, esperemos que las cosas lleven el camino que vienen llevando hasta ahora y durante este mes de febrero bajen los casos. Eso es posible que suceda, estamos empezando a observarlo, pero luego cuando empiece marzo, que empieza un poco más la temporada un poco más fría y que empiezan las aulas, a juntar a los chicos en las aulas, hay riesgo de un rebrote de casos, un aumento nuevo de casos. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Va a ser muy importante el uso de barbijo, buen uso de barbijo y la ventilación en las aulas y en general en todos lados, en los lugares cerrados que empezarán a ser más importantes. Vamos a tener que insistir mucho en ventilación, barbijo y vacunación. Con esas herramientas esperamos que si hay aumento de casos no tenga un impacto muy grande en la vida de las personas y esperemos que no tenga muchos fallecidos. Nicolás, muchas gracias por atendernos. Buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Chau, hasta pronto. Nicolás Kreplak es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.